digamos que no causa una discapacidad muchas veces no tan grande, sin embargo es muy frecuente y causa malestares que sí inhabilitan de todas maneras a la persona, ¿no? Pueden causar lumbalgias, ¿no? Conllevan también a problemas de dolor en las piernas, en los niños, caídas frecuentes, cansancio, ¿no? Y ese tipo de problemas que si bien no son discapacidades de alta complejidad, de que causen una discapacidad severa, pero es una discapacidad que limita a la persona para realizar sus actividades normales de la vida diaria. Por eso es la importancia de trabajar todo lo que son los trastornos posturales y su rehabilitación. Vamos a tocar en el contenido patologías torsionales, patologías angulares y patologías del pie. En lo que son las patologías torsionales, vamos a ver lo que es la torsión tibial interna y la anteversión femoral. Estos dos problemas son problemas muchas veces fisiológicos. En algunos casos persiste hasta adulto o niños mayores y entonces ya estamos hablando de un problema patológico, una anteversión femoral que esté causando molestias o repercute en lo que es la marcha adecuada y por lo tanto todo lo que es la mecánica o la biomecánica de la marcha y esto ocasione, repercuta en dolores, en molestias a nivel del tronco, a nivel de los miembros inferiores. Entonces, lo normal en una marcha es que la marcha sea realizada de manera con un ángulo positivo de los pies, ¿no? O sea, para eso dibujamos una línea media, que es la línea de la marcha, que es la línea de la progresión de la marcha, y sobre esa línea podemos dibujar las huellas de los pies. Estas huellas plantares es de acuerdo a cómo el paciente va caminando. Entonces, vamos a encontrar una relación entre esa línea de progresión y la huella plantar, ¿no? El eje medio, el eje central de la línea del pie, ¿no? Entre esas dos líneas vamos a medir un ángulo, que es un promedio, ¿no? Porque al momento de caminar vamos haciendo a veces un poquito más, un poquito menos, pero es un promedio. Entonces, ese ángulo es el ángulo de progresión del pie o el ángulo de progresión de la marcha. Lo normal es que sea así, ligeramente hacia afuera, o sea, una marcha positiva. Pero en algunos casos vamos a encontrar, sobre todo niños que caminan metiendo los pies, ¿no? Es decir, tienen un ángulo de progresión del pie negativo. Si tenemos esta línea de progresión de la marcha y tenemos la línea, digamos, del eje largo del pie, vamos a tener un ángulo, pero este ángulo está más bien hacia adentro, porque como ven acá, los pies están dirigidos hacia adentro. Entonces, este ángulo de progresión es un ángulo de progresión negativo. Es normal que haya este ángulo de progresión negativo en niños pequeños, en niños de 2, 3, 4 años, ¿no? Conforme el niño vaya teniendo 5 años, 6 años, este ángulo de progresión normalmente tendría que estar haciéndose más neutro, incluso ya positivo, ¿no? O sea, como habíamos visto en la primera imagen, o sea, con los pies dirigidos hacia afuera, como lo que tenemos la mayoría de las personas. Cuando caminamos, si nosotros observamos cómo estaríamos dibujando nuestras huellas plantares, vamos a ver que esto es hacia afuera ligeramente y eso es una marcha positiva. Entonces, cuando esto está hacia adentro, vamos a clasificarlos en grados, ¿no? Leve, moderado, severo, según en qué medida está este ángulo de progresión hacia adentro. Cuando tenemos este ángulo de progresión negativo, hay que hacer una evaluación del perfil torsional para determinar si estamos frente a una torsión tibial interna o frente a una anteversión femoral. Con ello vamos a poder diferenciar si es que se trata de una torsión tibial interna o se trata de una anteversión femoral. Entonces tenemos el signo de la plomada, que es cuando nosotros colocamos una pita, ¿no? Y que en el cual se suspende un pedazo de plomito y con ello vamos a poder tener una vertical, ¿no? Entonces, al niño lo podemos sentar así y normalmente si nosotros, que no tenemos la torsión tibial interna, colgamos desde la tuberosidad anterior de la tibia hacia el pie, esta línea vertical va a pasar más o menos entre el primer dedo, el segundo dedo, que sería lo normal, como en esta imagen, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando hay una torsión tibial interna? Es decir, toda la tibia está torsionada hacia adentro.
hacia adentro, entonces obviamente los pies van a rotar también hacia adentro. Entonces, cuando soltamos esta plomada, vamos a ver que esto no va a caer en el primero o segundo dedo, va a caer ya en el tercero, cuarto, incluso quinto dedo, ¿no? Entonces, en esos casos estamos hablando de que este signo de plomada es positivo y nos estaría indicando que aparentemente hay una torsión tibial interna. Igualmente, la torsión tibial interna se puede corroborar con el otro signo, que es el ángulo muslo-pedio. El ángulo muslo-pedio es el ángulo que se forma al trazar una línea siguiendo el eje central de lo que es el muslo y siguiendo el eje central de toda la longitud del pie. Normalmente sería como esta primera imagen, es positivo, es decir, los pies están ligeramente hacia afuera. Eso es un ángulo de muslo-pedio normal o promedio. Aquí vamos a ver que está el paciente en decúbito prono con una flexión de la rodilla en 90 grados. Ahí más o menos hacemos esa proyección de estas líneas y averiguamos cuánto es el ángulo que se está formando. Cuando el paciente tiene una torsión tibial interna, ¿no? Acá, como en este caso, en esta segunda imagen, vamos a ver que el pie, por lo tanto, ha rotado hacia adentro. Tenemos esta angulación del pie hacia adentro y en ese caso, cuando tracemos la línea del eje del muslo en relación a la línea del eje del pie, vamos a encontrar un ángulo, pero este ángulo está hacia adentro, ¿no? Este ángulo negativo es el ángulo muslo-pie negativo y ahí es donde sacamos en qué medida es este ángulo. Pues lógicamente, si el pie está muy metido hacia adentro, vamos a tener más o menos 30 grados, ¿no? En este caso será más o menos 15 grados, ¿no? Entonces, dependiendo de cuánto es este ángulo de muslo-pedio, vamos a poder determinar más o menos en qué grado de torsión tibial estamos, un grado leve, moderado o severo, ¿no? Cuando son grados leves o moderados, generalmente tiende a ir muy bien, solito, de manera espontánea, se va revirtiendo este problema y se va alineando, ¿no? Pero cuando encontramos grados severos, sobre todo cuando el niño ya es más grande y el niño tiene más de 5 años, ¿no? Entonces, y está ya en un grado severo o moderado, vamos a ver que la evolución no es muy buena. Generalmente va a persistir hasta la adultez con una marcha negativa y que va a ocasionar que el adulto tenga una marcha que no es la correcta y por lo tanto todas las cadenas musculares se van a ir alterando y generando contracturas, generando acortamientos y por lo tanto dolor, cansancio. Bueno, los valores normales de este ángulo muslo-pedio va a ir variando, ¿no? Dependiendo de la edad. Al nacimiento es normal que sea bien negativo, ¿no? En un promedio de menos 15 grados. Puede variar incluso desde menos 30 hasta más 20, ¿no? Pero vamos a ver que hay un grado, en un momento en que puede tener un grado muy, como si fuera severo, pero no es que sea severo, sino que está en el nacimiento y es normal. Ya cuando el niño tiene un promedio de 3 años, ya debería estar positivo. Su promedio es más 5. Pero vamos a encontrar algún grupo de niños que van a tener incluso menos 10, que sería normal todavía a esta edad. A partir ya de la mitad de la infancia, o sea, más o menos a partir de los 6 años, ¿no? Vamos a ver de que el promedio es más bien ya positivo, es más 10. Si bien puede haber un poquito, algunos que tengan cierto grado de negativo, pero es muy leve, menos 5 grados, llegando hasta más 30 grados, que vemos que el promedio es positivo. Entonces, cuando tenemos este ángulo muslo-pedio, entre comillas, alterado, porque va a estar así hacia adentro, negativo, pero hay que ver la edad, ¿no? Va a depender de la edad para decir que esto realmente es anormal, ¿no? Porque en los niños pequeñitos vamos a encontrar normalmente un poco un ángulo muslo-pedio negativo. Ya en niño más de 6 años no debería haber esto, debería haber, si hay, es un menos 5, ¿no? No así como este caso que está menos 15, menos 20, más o menos. El otro signo que evaluamos es la rotación interna y rotación externa de cadera. Para ello, igual lo colocamos al niño en decúbito prono con la intención de tener la pierna, ¿no? Como si fuera una palanca, ¿no? A través de mover la pierna en todo su... haciendo girar la cadera, vamos a tener poder evaluar cuál es el grado de rotación de la cadera, tanto internamente como externamente. Cuando el pie lo llevamos
hacia afuera, ¿no? En este caso, como está en decúbito prono, lo estamos llevando, como decir, hacia la camilla, vamos a ver de que esta es la rotación interna de cadera. Yo estoy llevando el pie, toda la pierna hacia afuera, hacia la camilla, ¿no? Hacia el lateral del eje medio, y cuando hacemos esto, la cadera está rotando internamente. Entonces, esta rotación interna de cadera debe tener un límite. En promedio es 45-50 grados, pero podría llegar incluso más. Cuando es un poquito más flexible la persona, puede llegar a 60, 70 grados, ¿no? No más. Pero cuando vemos de que este pie sigue avanzando hasta llegar casi a la camilla, o sea, llegando a 70 o a más de 70 grados, 80, 90 grados, en esos casos ya estamos hablando de una rotación interna de caderas incrementada. Lo mismo, tenemos que evaluar la rotación externa de caderas. Para ello, llevamos el pie hacia la parte medial, ¿no? Cuando hacemos que el pie rote hacia la parte medial, estamos haciendo que la cadera rote externamente, la rotación externa de cadera. Y ahí lo que vamos a ver cuando tenemos problemas es que esta rotación externa de caderas normalmente tiene un tope. Yo puedo llevar hasta más o menos 30, 40 grados hacia adentro, ¿no? Hacia la parte medial para rotar la cadera externamente. Sin embargo, cuando la cadera tiene problemas, bueno, ahora vamos a ver la anteversión femoral, esta cadera externamente casi no rota, con las justas llega a 10 grados, 15 grados, entonces estamos viendo de que es una cadera que tiene la rotación externa un poco limitada. Entonces vamos a ver, de acuerdo a la exploración clínica, las dos patologías más comunes, ¿no? La torsión tibial interna o la anteversión femoral. Ambos se evalúan clínicamente, ¿no? No necesitamos ninguna prueba ni radiografía, nada, porque en realidad el paciente está normal, fuera de esta situación de que esté caminando hacia adentro, no tiene pues una discrepancia de miembros inferiores o no tiene alguna anormalidad de otro tipo, ¿no? Solamente su marcha negativa, entonces no tendríamos por qué pedir radiografía, solo con este examen clínico que hemos visto, vamos a determinar si tiene una torsión tibial interna o una anteversión femoral. Entonces, ¿qué caracterizaría entonces a una torsión tibial interna? Que el paciente, bueno, como habíamos mencionado, tiene una marcha negativa, viene el niño caminando hacia adentro, muchas veces está tropezando, cayéndose más de la cuenta, y puede tener algún tipo de cansancio o limitación para hacer deportes, ¿no? Sobre todo cuando es un poco severo, el niño corre y se cae, entonces lo limita en relación a otros niños. A este niño cuando le evaluamos, le vamos a hacer el signo de la plomada y nos va a salir pues negativo, ¿no? Una plomada, bueno, le llamamos positivo porque el signo es positivo, ¿no? Pero en realidad el pie está hacia adentro, ¿no? O sea, está metido, está cayendo por fuera del primero o segundo dedo, está cayendo ya en el tercero, cuarto, incluso quinto dedo, ¿no? Y el ángulo muslo-pedio que habíamos visto, es decir, la relación entre el eje del muslo con el eje del pie, está formando un ángulo, pero en negativo, un ángulo muslo-pedio negativo, que uniendo estos tres problemas, digamos, que se encuentra o se puede visibilizar, estamos diagnosticando lo que es una torsión tibial interna. Dependiendo de cuánto de angulación tiene, vamos a decir si eso es moderado o severo. La anteversión es lo mismo. Tenemos el niño que está caminando hacia adentro, pero generalmente la anteversión femoral es más persistente hasta niños más grandes, es como que más marcado también, es más notorio porque viene desde la cadera y bueno, está caminando igual hacia adentro, ¿no? Cuando lo evaluamos, como les había mencionado, realizamos esta rotación interna, es decir, llevamos el pie, utilizando el pie como palanca, el pie y la pierna como palanca, lo llevamos hacia afuera, hacia la camilla. Y con eso estamos logrando hacer una rotación interna de cadera. Normalmente esta piernita debería llegar a 70 grados, ¿no? Comparando, o sea, formando un ángulo de 30 grados con la camilla, ¿no? Que sería el ángulo complementario, ¿no? Partiendo desde cero, que sería en una posición así en vertical. De la vertical partimos y empezamos a bajar la pierna y debería llegar a 70 grados máximo. Si pasa de 70 grados, como en este caso, casi 80, entonces estamos hablando de que esta rotación interna de cadera de este niño está incrementado, está aumentada esta rotación, no debería pasar de 65 70 grados. Y a la par buscamos hacer una rotación externa de caderas, que en este caso no lo permite, no llega ni 5 grados, ¿no? En el cual le moviliza hacia la parte medial. Entonces, esta rotación externa de cadera disminuida
y la rotación interna aumentada, nos da el indicativo de que este niño estaría teniendo un problema de anteversión femoral. Diferenciando un poco entre los dos, fácil, ustedes ven al niño, si tiene esta torsión tibial, va a hacer que la plomada cae por fuera del segundo dedo. Y si hay anteversión femoral, vamos a tener que las piernas se van hasta casi la camilla, ¿no? O sea, llegando 80, 75 grados, 80, 90 grados. Esto nos estaría diferenciando que es una torsión tibial interna, es decir, la tibia torsionada, y este sería su signo principal. Y en el caso de anteversión femoral, el signo principal es que esto está incrementado. Pero, como habíamos visto, asociado a una disminución de la rotación externa, porque si tenemos esto incrementado y le hacemos una rotación externa de cadera y también estuviera incrementado, es decir, está pasando de 30 grados, entonces ahí sí nos está hablando de una cadera hipermóvil, ¿no? Que se estaría presentando en los niños hiperlaxos. El manejo es con pautas de postura, ¿no? Hay que evitar ciertas posturas que van a hacer que esta marcha o esta forma de caminar hacia adentro sea persistente. Y más bien hay que buscar de que coloquen o roten las piernas externamente, se sienten en una posición Buda que va a permitir que los músculos que son los rotadores internos vamos a lograr elongar un poco y más bien fortalecer los músculos rotadores externos para lograr mejorar el patrón de marcha. Esto va a suceder en la mayoría de los casos, va a facilitar esta mejora porque, como les había mencionado en el inicio, la mayoría son fisiológicos, por lo tanto son muy flexibles. Hay un pequeño porcentaje de pacientes, no pasa ni del 1%, que es muy persistente hasta adultos, ¿no? Entonces, en ellos sí el manejo ya no es solamente estas pautas, con ellos hay que trabajar la parte de terapias, hay que en algunos casos ver la posibilidad quirúrgica, aunque no se está muy indicado, porque en verdad los problemas que podría ocasionar al adulto que tiene una anteversión femoral o una torsión tibial interna patológica no es algo que nos preocupe demasiado, ¿no? Porque lo que va a ocasionar es depende un poco de cansancio, entonces es cuestión que haga sus estiramientos, sus ejercicios para mejorar ciertas condiciones musculares tendinosas para que no tenga las molestias que podría estar ocasionando. Porque frente a una cirugía que es muy invasiva y poniendo en la balanza, no es tan recomendable la cirugía, aunque hay descripciones de cirugías que les ha ido muy bien también. ¿En qué momento van a ustedes derivar si tienen una torsión tibial interna o una anteversión femoral, tienen que derivarlo al médico especialista en rehabilitación? Cuando el niño tiene discapacidad, es decir, está señalando que las caídas son son muy frecuentes y no mejora, ¿no? Cuando la marcha negativa es muy pronunciada, es decir, prácticamente las puntas de los pies están chocando una con otra y por lo tanto el niño se está cayendo, ¿no? Es una causa de caídas. Y lo otro es cuando la marcha negativa ya es persistente, ¿no? Lo hemos visto, ¿no? Cómo está evolucionando y ya tiene más de 6 años y el niño sigue caminando muy pronunciado su marcha negativa, entonces es mejor referirlo para poder indicarle terapias y generalmente es terapias, ¿no? Para reforzar un poco su patrón de marcha. El otro tema son las patologías angulares. Vamos a ver aquí cómo es la evolución del alineamiento normal de las piernas, ¿no? Si ustedes observan niños pequeñitos de 1 año y medio, ¿no? Máximo 2 años, van a encontrar que muchos pequeñitos tienen esta formita, ¿no? La pierna arqueada. Ese es un genubaro, es decir, los cóndilos están separados a pesar de que los pies están juntos, ¿no? Entonces, hay una distancia intercondilia, ¿no? ¿Por qué? Porque el eje del fémur o el eje del muslo forma un ángulo con arqueamiento hacia afuera en relación con el eje de la tibia. Entonces, este ángulo que se forma entre ellos, de acuerdo al grado, va a hacer también que esta distancia intercondilia sea más pronunciada. Entonces, esto normalmente puede haber, pero con ciertas características que ahora vamos a describir, ¿no? Que puede tener el niño genubaro normalmente, fisiológico. A partir de los 2 años de edad
se va alineando por un momento y en el lapso de unos meses, inmediatamente a partir de los 3 años prácticamente empezamos más bien con un genu valgo. Es decir, las rodillas al contrario, el contrario del genu valgo, del genu varo. El genu valgo se caracteriza porque está igualmente angulado el eje del fémur con el eje de la tibia. Sin embargo, este arqueamiento será hacia adentro. Por eso es de que las rodillas chocan y los pies quedan separados. Se juntan las rodillas, pero no puedo juntar los pies. Si los junto, las rodillas prácticamente se están superponiendo. Entonces, acá está formándose un genu valgo. En este genu valgo se caracteriza porque hay una distancia intermalleolar, ¿no? Esta distancia lo vamos a medir y vamos a saber hasta cuánto puede ser normal, porque no tampoco porque haya normalmente genu valgo en este grupo de edad hasta los 6-7 años, va a ser normal que sea un genu valgo muy severo, ¿no? Hay ciertas características que también vamos a describir ahora. Entonces, y posteriormente de los 7 años, más bien el genu valgo va desapareciendo y nuevamente se empieza a alinear, quedando un discreto valgo del adulto, ¿no? Los adultos en promedio tenemos un discreto valgo, un valgo de 5 grados, 9 grados máximo, las mujeres. Entonces, repasando, tenemos del niño que desde que nace hasta los 2 años de edad, normal, puede tener un poco de genu varo. A partir de los 2 se alinea un poco y de ahí intercambia, ¿no? Empieza a más bien hacerse un genu valgo, teniendo un pico de mayor valgo a los 3 años y medio, 4 años de edad. Después ya va disminuyendo un poco el valgo, hasta que a partir de los 7 años este valgo ya es mínimo o queda totalmente alineado también en algunos casos. El genu varo muchas veces está asociado también a tibias varas, no hay que confundir. Las tibias varas es el arqueamiento propiamente de la tibia, como si fuera un arco de sable, ¿no? Entonces, esto es arqueado. Acá en este caso tiene también su tibia vara, ¿no? Pero esas son dos cosas diferentes. Y el genu varo es ese ángulo que se forma de todo el muslo con lo que es la pierna, va formando un ángulo, ¿no? Esa angulación es el genu varo, con separación intercondyle. Entonces, ¿qué es el genu varo? Es el desplazamiento externo de la rodilla, ¿no? Porque yo junto los pies y las rodillas están desplazadas hacia afuera, ¿no? Por lo tanto, hay una separación de ambos cóndilos femorales, ¿no? Del cóndilo femoral interno. Esta separación es lo que nos está indicando el genu varo. El eje longitudinal del fémur, ¿no? Bueno, cuando ya tenemos un paciente que tiene un genu varo, vamos a tomarle una radiografía, ¿no? Sobre todo cuando sospechemos de que esto es patológico. Entonces, aquí le tomamos una radiografía a su genu varo y trazamos una línea que pase por todo el eje del fémur y aparte trazamos una línea que pase por todo el eje de la tibia. Entre ellos dos, si los hacemos que se crucen, va a formar un ángulo. Ese es el ángulo femorotibial, ¿no? Entre el ángulo femorotibial. La pierna en el genu varo se observa como si fueran dos paréntesis, ¿no? Por eso le llaman un ángulo abierto o en paréntesis. También le llaman rodilla de vaquero. Entonces, cuando tenemos el genu varo, en la mayoría de los casos va a ser fisiológico, ¿no? O sea, vamos a tener un varo que no es tan marcado, vamos a ver que las piernitas son simétricas, un lado y el otro son parecidos. O sea, no es que hay un lado bien varo y el otro normal o mínimamente varo. Siempre están simétricas. Hay una distancia, sí, pero es una distancia pequeña, ¿no? De 4 centímetros, 3 centímetros, máximo 6 centímetros. Cuando esta distancia es muy pronunciada, ya no sería un genu varo de la edad fisiológica varoide, que es de 1 año a 2 años, de 0 años a 2 años. En ese caso, lo que vamos a encontrar entonces, bueno, cuando tenemos estos casitos de niños, porque nos van a referir mucho, ustedes en el control del niño sano, la enfermera puede detectar algunos casos con genu varo y muchas veces las mamás presionan mucho y le dicen, mi niño tiene las piernas chuequitas, está arqueado, quisiera que lo pase a traumatología o a rehabilitación porque
no está bien, se le vaya a deformar o le vaya a causar algún problema. Entonces, la mamá, preocupada, le insiste a la enfermera lo va a pasar al médico. Es decir, que el médico determine si este genuvaro que está presentando el niño es un genuvaro normal, ¿no? Fisiológico, como ella está pensando, pero ya como le entra la duda, lo va a pasar con ustedes. Entonces, ustedes son los responsables de determinar si este genuvaro fisiológico, ¿no? Porque está en una edad fisiológica, hasta los 2 años de edad, o 3 máximo, entonces van a ver que esto cumple con todas las características que es fisiológico, entonces le dirán a la mamá que no se preocupe, que esto es transitorio, que esto se va a alinear y que no va a pasar nada, que esto solito se va a ir acomodando hasta quedar alineado, ¿no? Entonces, eso se le explica a la mamá para que no esté preocupada porque puede pensar de que esta pierna se le va a deformar más o le va a ocasionar algún problema agregado, ¿no? Pero acá viene lo importante, que de todos los casos que les llegan, puede hacer que algunos de los casos, no tan infrecuente, tenga un problemita real. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que saber diferenciar cuándo es un genuvaro patológico y cuándo es realmente fisiológico. Entonces, no todos son fisiológicos, no a todos le voy a decir esto ya va a pasar, no se preocupe, ¿no? No es así. Hay algunos casitos que tienen ciertas características que va a requerir que se les derive para que se le haga un tratamiento más completo. Entonces, ¿cuándo es genuvaro patológico? Cuando una pierna está ligeramente en varo o está normal y la otra pierna está con un varo bastante pronunciado. Hay asimetría, ¿no? Entonces, este genuvaro asimétrico, una pierna menos que la otra, nos está indicando que esto es patológico. Yo encuentro esta asimetría, o sea, un lado más y el otro poco, en varo, entonces me preocupo porque esto tiene la característica de ser patológico. ¿En qué otro caso, qué otra característica podría cumplir para decir que es patológico? Cuando no reduce. Es decir, yo estoy evaluando al paciente de pie, le mido su distancia intercondilia y con los pies juntos, ¿no? Siempre con los pies juntos. Y después de medirlo, lo echo a la camilla y lo vuelvo a medir, tratando de afrontar sus 2 rodillas. Y voy a notar de que esta distancia ha disminuido, ¿no? Por lo menos de lo que, por decirte, era 7 cuando está parado, yo lo echo y con las cosas tiene 3 o 4, entonces me está hablando de que reduce, ¿no? Normalmente. Cuando reduce es más fisiológico, pero cuando no reduce, como en este caso, me está indicando que probablemente puede ser patológico. Ahora, la distancia intercondilia normalmente podría ser 3, 4 centímetros, ¿no? Pero en algunos casos se puede esperar de que pueda tener 6, incluso 7 centímetros. Si tiene más de 7 o 7 o más, ya podríamos estar sospechando de que pudiera ser patológico, ¿no? Esto se corrobora con la radiografía. Acá medimos el ángulo muslo-pierna, que me está saliendo 15 grados, por ejemplo, pero en una radiografía panorámica vamos a medir, ya no, pues en la radiografía no voy a medir el muslo, ¿no? Lo que medimos es el fémur, ¿no? El eje longitudinal del fémur y el eje longitudinal de la tibia. Ahí es donde se llama el ángulo fémoro-tibial. Eso radiográficamente, porque cuando es clínicamente, yo estoy solamente con mi goniómetro, le llamo ángulo muslo-pierna. No le voy a llamar ángulo fémoro-tibial porque yo no veo la radiografía, ¿no? Ya en ese caso nomás es el ángulo muslo-pierna, que también es válido porque tiene muy buena correlación con lo que sale después en la radiografía. Otro signo, bueno, y este ángulo normalmente no debe pasar de, incluso hasta 25, hasta de 15 no debe pasar, pero si pasa de 15, cuando todavía está en la edad fisiológica, yo puedo esperar que incluso hasta 25. Pero si pasa de 25 grados, ya me está preocupando y lo debo de derivar también. En los niños mayores de 3 años, porque el genuvaro, como han visto, solamente en la edad fisiológica, que es de 0 años hasta los 2 años, 2 años y medio. Cuando pasa esta edad, ya el genuvaro ya no es tan fisiológico, ¿no? Porque a esa edad no debería haber genuvaro. O sea, cuando pasa de 3 años ya no debe haber genuvaro. Si hay genuvaro, entonces ya me está indicando de que es patológico. Por eso en niños mayores de 3 años, todo varo es patológico. Lo que pasa es que hay varos leves, ¿no? El genuvaro que tienen algunas personas, algunos
futbolistas, alguien por ahí tiene un poquito arqueado y es un genuvaro leve, ¿no? Pero igual ya es patológico porque ya no está dentro de lo normal. Sin embargo, ese tipo de varo leves no tiene tanta repercusión, salvo que por ahí veamos algunos factores de riesgo que vamos a ver. Entonces, lo que vamos a decir, si esto es genovaro patológico, ¿cuándo le voy a decir a la mamá, ¿no? En este caso, por ejemplo, que todo está bien, ¿no? Que no hay problema. Es decir, todo lo contrario de un genovaro patológico. ¿Cuándo? Cuando está simétrico, ¿no? Los dos lados igualitos, no me preocupo. Si es asimétrico, así no tengan los otros problemas, o sea, la distancia la distancia intercondilia o incluso la edad, ¿no? Basta que sea asimétrico, ya es patológico. ¿No? Los dos lados tienen que estar igualitos. Entonces, fisiológico es todo lo contrario. Los dos lados están idénticos, ¿no? O sea, tiene un grado de genovaro, pero es igual. Pierna derecha, pierna izquierda, igual. El otro signo es cuando no reduce, ¿no? Entonces quiere decir que es fisiológico cuando es reductible. Yo le agarro al niño, tiene un varo más o menos pronunciado, lo trato de juntar sus pies y se juntan. Entonces esto es reductible. Por lo tanto, es un genovaro probablemente fisiológico. El otro punto es que debe de tener menos de 6 centímetros para hablar de que es fisiológico. ¿No? Los fisiológicos no tienen una distancia intercondilia muy pronunciada, máximo 3, 4, 6 centímetros. Cuando ya pasa de los 6 centímetros, estamos hablando de un genovaro patológico. El ángulo muslo-pierna también, como les había dicho, 15 grados hasta 25 grados, como en este caso. Bueno, en este caso es patológico porque es un lado muy pronunciado que es el izquierdo y más alineado está el derecho. Entonces, esto ya es patológico, ¿no? 15 grados debería formarse normalmente cuando tenemos los niños con genuvaro fisiológico, como en este caso. Yo mido este ángulo muslo-pierna y se va a formar de todas maneras un angulito en varo, pero es un pequeño ángulo que no pasa de 10-15 grados. Entonces, en esos casos, todavía es fisiológico. Pero cuando pasa de los 15 grados, entonces estamos hablando de ya un problema. Más aún si pasa de 25 grados. Ahí sí es patológico. Hay unos ejercicios, ¿no? Pero bueno, eso más que todo requiere terapias del niño. Al genuvaro le vamos a indicar ortéticos, ¿no? En el instituto utilizamos el soporte monotutor. Esto le va a ayudar bastante a ir alineando las piernas. En el caso de que sea muy severo o la evolución no sea buena con el uso de los ortéticos, se le va a indicar la posibilidad quirúrgica. Entonces se le hace una referencia a traumatología porque podrían estar haciendo una osteotomía diaficiaria proximal del tibia y peroné valguizante, ¿no? Si está en varo, hacen esta osteotomía para lograr que se vaya al valgo ligeramente. Entonces, ese es el tratamiento para lo que es el genuvaro. En el genuvalgo es lo contrario, ¿no? Quedan las piernas, las rodillas juntas y los pies quedan separados. Y se va a ir formando un ángulo, igualmente, ¿no? El ángulo muslo-pierna también está ahí, pero está al revés, ¿no? O sea, no en varo, sino en valgo. Entonces, este ángulo muslo-pierna no se confunda con el ángulo muslo-perio, el otro que hemos visto para torsión, que es el muslo, pero echado en decúbito prono, el eje del muslo y el eje del pie, ¿no? Ese es muslo-perio. Este de aquí es el ángulo muslo-pierna. Entonces se forma un ángulo y este ángulo es lo que determinamos si es un genuvalgo y en qué grado. Entonces vamos a buscar cuándo este genuvalgo, que aparentemente es fisiológico, ya no es tan fisiológico, sino más bien es patológico, ¿no? Entonces vamos a tener este genuvalgo patológico, los niños que tienen unilateral, parecido al varo. Un lado está bien arqueado y el otro está más alineado. Esta anormalidad, o sea, esta asimetría o que sea unilateral, nos está hablando de posiblemente patológico. El otro cuando persiste más de 7 años, ¿no? Habíamos visto de que el genuvalgo en promedio es hasta los 6,5, 7. Pero si es un genuvalgo moderado, ya está pasando de esta edad valgoide, que es los
los 6, 7 años, ya está pasando, entonces sí me preocupa porque debería ya mejorar, ¿no? Si este valgus persiste, entonces estamos hablando de un valgo patológico probablemente. En menores de 3 años también es patológico, porque recuerden que en los menores de 3 años no vamos a encontrar genuvalgo, lo que vamos a encontrar es genuvaro, ¿no? Es lo normal. Pero si pasa de los 7 años también es una posibilidad, es patológico, mejor dicho, cuando tiene más de 7 años de edad y hay un genuvalgo importante, ¿no? La separación intermaleolar no debe pasar de 7 centímetros, ¿no? Como en el caso del niño. Acá por lo menos tiene unos 15, 17 centímetros de separación intermaleolar, perdón, entre los dos maleolos. Intermaleolar. Esta separación intermaleolar aumentado también es un signo de que esto es patológico. Obviamente el ángulo muslo-pierna no debe ser menos de 15 grados, ¿no? Si pasa de 15 grados, estoy pensando en que esto es patológico. El ángulo femorotibial es lo mismo que el ángulo muslo-pierna, solamente que estamos viendo el fémur en sí. Acá hay que hacer notar de que la obesidad es un punto importante y ustedes pueden sobrediagnosticar genuvalgos, ¿no? Díselo, un adolescente bien obeso y le pides que junte sus pies, jamás lo va a juntar, no va a poder, porque sus muslos están más engrosados, mayor tejido, entonces obviamente chocan y no puede juntar sus pies. Y el problema no es que haya un genuvalgo, el problema es que tiene sobrepeso. Y eso pasa frecuentemente. Entonces hay que orientar, no es cuestión de derivarlos para terapia, no, más bien al contrario, hay que orientar para tener claro cuáles son las características de los patológicos y cuáles, qué características tiene un genuvalgo patológico para estar seguros qué es lo que derivamos o no, ¿no? Entonces un genuvalgo patológico tenemos que derivar, pero un genuvalgo fisiológico, que es la gran mayoría, esto ahí queda, ¿no? Entonces, recapitulando, lo fisiológico es simétrico, bilateral, generalmente se da entre los 3 y 7 años, a esa edad, porque te da la impresión que es patológico, porque a esa edad es muy pronunciado, pero se va yendo su evolución y se ve que esto está mejorando, entonces no hay ningún problema, esto es fisiológico completamente. Luego, cuando esta separación intermaleolar es menos de 6 centímetros, es fisiológico, ¿no? En la edad valgoide más todavía, ¿no? Y que esto es reductible, o sea, se acomoda, ¿no? Entonces, yo lo he hecho, lo examino de pie y después lo he hecho y trato de juntar sus pies, lo va a disminuir. Entonces, eso es reductible. Entonces, acá es importante, tanto en el genuvaro como en el genuvalgo, es que ustedes en la evaluación anoten estos signos, ¿no? Como está el ángulo muslo-pierna, qué distancia tiene la distancia intercolínea o intermaleolar, qué distancia tiene, para poder determinar si esto es un tratamiento de acuerdo a la edad, ¿no? Vamos a determinar si esto es fisiológico y se puede manejar ahí o tiene que derivarse, ¿no? Entonces hay que tener claro cuándo referir al médico rehabilitador, ¿no? Porque lo que vamos a hacer es un manejo del tono, la movilidad también, hay que hacer estiramiento de los músculos acortados, mejorar el rango articular de la rodilla, fortalecimiento muscular, ejercicios funcionales para... Todo eso va a ayudar a disminuir el ángulo femorotibial de la rodilla. En lo que es genuvalgo, el tratamiento es con ortético, con el ortético que se les habla, que es es un soporte largo monotutor. En este caso, antivalgo, perdón, ese es antivalgo. ¿Ya? Entonces, se le coloca esto sobre todo para uso nocturno. En algunos casos se le puede indicar diurno también, para ayudar a alinear, ¿no? Y sí se tiene buenos resultados, ¿no? De lo que era bien valgo, y estamos hablando, ¿no? Porque se puede decir, no, es que era su evolución normal, pero a veces hemos visto genuvalgo en niños
grandecitos y nos ha ayudado, ¿no? El utilizar este soporte monotutor antivalgo. Y los traumatólogos recomiendan una indicación quirúrgica, porque ellos dicen, no, la férula no le va a hacer nada, mejor de frente hay que operarlo. En el caso de nosotros decimos, hay que evitar la cirugía al máximo, mejor hacemos el tratamiento conservador y dependiendo cómo evoluciona, podríamos ya indicarle la cirugía y muchas veces se prueba, ¿no? Se prueba y se verifica que realmente sí se puede. En caso que no suceda eso, pues bueno, ya tendría que ser una posibilidad quirúrgica. El otro tema son la patología de los pies. Tenemos pie plano, pie varo, pie talo, pie adductus, y esto vamos a ir describiéndolo un poquito en cada una. El pie talo, si ven esto como el ángulo que forma entre el pie y el muslo. Y no es que haya el niño colocado así, está así fijo. O sea, tiene cierta flexibilidad, pero sus características óseas o musculares ha hecho que el pie quede hacia arriba, ¿no? Es un pie talo. Ahí tiene el paciente con dorsiflexión y eversión del pie, con valgo de tobillo. Entonces, ese es un problema del pie talo que va a ocasionar, obviamente, dificultad para caminar normalmente. El metatarso adductus es que en el retropié se tiene varo y supinación. El retropié está en varo y está desupinado. Y el antepié está en aducción, ¿no? Esas características tiene el pie adductus. Esa es una deformidad del pie también. El otro muy frecuente es el alus valgo, en el cual vamos a encontrar una desviación en varo del primer metatarsiano y de la falange distal en valgo. Entonces, eso va a ocasionar deformidades importantes en la pisada. O sea, por la deformidad que tiene ahí va a ocasionar que la pisada no sea adecuada y que esto va a generar molestias, dolor, ¿no? Entonces, la base del esqueleto humano pues es el pie, entonces tiene que tener unas características adecuadas para poder mantener firme sin cansancio, sin dolor. Si no se corrige estas deformidades va a causar todo eso, ¿no? El pie plano es la deformidad en el cual el arco longitudinal interno es que ese arco que contamos acá, se ha colapsado, o sea, ha descendido y ha tenido contacto con el suelo. Ese arco longitudinal interno disminuido en su altura o ha desaparecido incluso, ¿no? Cuando hay esas deformidades. Es normal que hasta los 2 años de edad, más o menos, haya ciertos cuidados. O sea, hay que tener cuidado cuando hacemos sobrediagnóstico, porque el pie plano normalmente puede existir a los 2 o 3 años, cuando yo hago la huella plantar, ¿no? Pero no es en sí un pie plano, lo que pasa es que hay una almohadilla de grasa debajo de justamente del arco plantar, y que cuando yo le dibujo la huella, lo miro, vamos a encontrar como si fuera un pie plano, ¿no? Un pie gordito. Pero cuando ese niño crece, esa almohadilla desaparece y el pie ya tiene su arco. Entonces, no hay que sobrediagnosticar. En niños menores de 3 años es normal que haya esta almohadilla de grasa y por lo tanto genere un pie un poco planito. Lo que sí hace al paciente es pedirle que así parado en el piso o en algún cojín, en cualquier sitio, se le pide que se ponga de puntitas. Entonces con eso estamos midiendo si tiene buena fuerza, ¿no? Si tiene equilibrio, pero a la vez también vamos a medir en qué grado el pie forma arco, ¿no? Cuando es pie plano flexible, ustedes ven acá de perfil, el pie aquí se formó su arco. Aparecen, claro, cuando se pone de pie aparece ese arco, ¿no? El arco que se ve acá. Cuando se pisa, ese arco desaparece, ¿no? Obviamente, porque ya desciende, ¿no?
En el caso del pie plano estructurado, vamos a tener que cuando le pedimos de ponga de puntas, le cuesta mucho y no se forma ningún arco, ¿no? Entonces ahí se ve que esas articulaciones están muy rígidas, tiene ciertas condiciones clínicas que hace que el pie no tenga esa flexibilidad, esa movilidad y está bastante rígido y entonces le va a ocasionar dificultad para poder caminar cómodamente sin cansarse. Este pie plano es estructurado. ¿Por qué? Porque hay una pérdida del arco longitudinal interna, hay una coalición tarsal, falta de inversión del talón al ponerse de puntillas. O sea, cuando se pone de puntillas, debería acomodarse y formarse el arco. Pero como no hay arco, porque tiene ciertas situaciones ahí de los huesos, entonces no va a formar arco, solamente va a quedar así como se ve en la imagen, así rígido, ¿no? Como que no tiene esa posibilidad de mejorar o de formar un arco. Al pie plano no deberíamos pedirle nada, ni radiografía, ni nada. El pie plano, normalmente, como les había mencionado, el pie plano es flexible. O sea, si bien ahorita tú le haces una huella, es plano, ¿no? Pero cuando le pides poner de puntitas o el paciente te muestra la planta del pie, va a tener que si hay un arco normal. Entonces, eso quiere decir que es flexible, ¿no? No necesito radiografía, nada. Pero hay otro grupo de pacientes que tiene el pie plano y les vas a indicar de que o sea, es pie plano sí, pero es un pie plano ya doloroso, es un pie plano rígido. Entonces, con ellos hay la necesidad de indicar radiografías, pero eso no lo hacemos nosotros, lo hace el traumatólogo. Le pide radiografía, verifica si no hay alguna deformidad estructurada y plantear la posibilidad de una cirugía si es que este pie plano rígido está siendo doloroso, se está causando problemas, es mejor operarlo. Pero si no es tan doloroso, de repente pueda tolerar porque peor es que le malogren el pie, ¿no? Entonces es mejor que se haga, o sea, si es que no sale bien la cirugía. Entonces es mejor evitar la cirugía, pero de acuerdo a las características que el paciente tenga. Cuando es pie plano flexible, es decir, si habíamos observado que al ponerse de puntas forma arco, como en este caso, los ejercicios que debe realizar son ejercicios sencillos, solamente tiene que caminar de talones, caminar de puntitas, para lograr fortalecer los músculos del pie. Incluso hacer ciertas cosas con los dedos de los pies, ¿no? Levantar cosas, estrujar toallas, estirarlas, hacer algo con el pie para fortalecer poco a poco los músculos del pie. El tratamiento quirúrgico solamente es para las grandes deformidades. Hay un pie espástico paralítico, por ejemplo, el astrágalo vertical, síndromes nasales, astrágalo vertical, sinostosis óseas, dolor persistente o deformidad avanzada, ¿no? Entonces, ese tipo de problemas va a hacer que el pie necesite probablemente un tratamiento quirúrgico. El pie cabo es una deformidad en la cual el arco es lo contrario, está incrementado. Puede haber pie cabo constitucional o familiar, hay que indagar, ¿no? Porque a veces la familia, varios tienen ahí el pie cabo, pero no es un pie cabo muy marcado, ni tampoco es doloroso, o no es un pie cabo que sea muy pronunciado o rígido, ¿no? Entonces, en esos casos de pie cabo, así de familia, entonces queda solamente en observación. Pero si tenemos que esta afectación del arco que está bien incrementado va a está causando ya deformidades físicas o la pisada en equino. Entonces ahí sí hay que ver la necesidad de un tratamiento a través de ortéticos o a través de cirugías, dependiendo del grado del problema. Y lo que se encuentra en estos tipos de pies cabos es una rotación en varo del calcáneo, ¿no? O sea, cuando está de pie,
se inclina el pie hacia afuera. Entonces, este es el cúbito, perdón, el peroneo, en la parte externa, ¿no? Entonces, este astrágalo se está yendo hacia ese lado, ¿no? Hacia la parte externa. Pues hay un calcáneo en varo, ¿no? El calcáneo se va en varo, formándose aquí también como un arquito, como un arco. Entonces, ahí estamos hablando de pie cabo con calcáneo varo. Cuando tenemos pie cabo patológico, es decir, importante, ¿no? Rígido, hay que sospechar o indagar sobre alguna enfermedad familiar, ¿no? O hereditaria, por ejemplo, el Charcot-Marie-Tooth, o que ha tenido algún antecedente traumático que le haya ocasionado alguna lesión del nervio, así que hay poca fuerza en ciertos músculos y por lo tanto con los años se va deformando más. Entonces, siempre que hay pie cabo, sobre todo pie cabo así bien pronunciado y asimétrico, ¿no? O sea, ciertas características, entonces hay que descartar alguna patología agregada. En todas las patologías del pie se puede utilizar algunos ortéticos que van a ayudar. No es que ayuden necesariamente a corregir el arco, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos, en este caso, ¿no? Tenemos el pie en la vista posterior. Vamos a ver que cuando pisa en esta plantilla, que tiene un arco, que tiene una cuña, va a elevar el lado que está abajo, ¿no? O sea, suponiendo que este es el pie, acá en este lado interno sería que le toque una cuña en la parte medial para lograr alinear, ¿no? Entonces, dependiendo, si está en valgo, en la parte medial, y si más bien está en varo, le pongo en la lateral para lograr. Entonces, lo que buscamos con estas plantillas no es, obviamente, la cura, ¿no? La solución del problema, sino es más bien evitar que esto repercuta en su calidad de vida, en su marcha, ¿no? Entonces sí les ayuda, se les manda sus plantillas nada más. Las férulas estas que es para alus valgo, es para uso diurno, que son estos separadores, y el uso nocturno, que es para jalar un poco la posición del pie. Entonces, esos son para el alus valgo. Asimismo, tenemos zapatos ortopédicos, que no, como les digo, no es para que corrija el alineamiento de las piernas, sino es para, o sea, no es que va a corregir, sino va a ayudar a que el apoyo plantar sea mejor y por lo tanto ese alineamiento también sea mejor. Para ello también en los zapatos ortopédicos le ponemos unas cuñas, ¿no? Si ustedes notan, el lado izquierdo está más bajo que el lado derecho. Es quizás o sea, ese que esté más, el lado que está más alto es donde le hemos puesto la cuña, ¿no? Entonces aquí tenemos el pie que tiene, por ejemplo, en este caso, así como sería este tipo de pie. Es un pie con calcáneo valgo que va a necesitar que se le ponga una cuña medial para alinear. Y con ello vamos a lograr mejoras en las molestias, en los síntomas que tiene el paciente en su marcha, ¿no? También. Entonces, es importante, como les mencionaba, saber de este tipo de patologías y qué tratamiento brindamos para poder ayudar a los pacientes. A veces el paciente viene con el pie doloroso y, bueno, como no lo van a operar, déjenlo así, ¿no? En realidad no, porque acá le podríamos poner unas plantillas que le va a ayudar a alinear su pierna. Listo. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, por favor. No. Bueno, de lo contrario. Sí, doctora. Doctora, Sí. ¿qué tal? Buenas noches. Doctor, y en el caso de que el paciente tenga lo que se le llama el pie plano. ¿Pie? Pie plano, doctora. ¿Pie plano? ¿Pie plano? Sí, doctora. ¿Solamente se lo dejaría o... Sí, doctora. ¿Solamente se le dejaría o algún...
sí, hay que determinar si el pie plano es flexible, ¿no? A través de la maniobra fácil de ponerlo de puntita. Se pone de puntita y el arco se forma completamente. Es un pie plano flexible, ¿no? Entonces, en esos casos se le deja así nada más con las pautas, que haga ejercicios para fortalecer sus músculos y, por lo tanto, el arco que sí lo tiene, solamente que se le vence al pisar porque no tiene fuerza, ¿no? Entonces, ahí solamente ejercicios con esas pautas. Pero si se pone de puntitas y no forma nada de arco, es un pie plano rígido. En esos casos hay que derivarlo, ¿no? Porque muchas veces, sobre todo si está causando dolor o es muy marcado su problema, porque ahí probablemente pueda ser quirúrgico y después las terapias también. O sea, y también se utilizan los ortéticos en los pies planos rígidos. Se le pone también plantillas, zapatos, pero ya no con la intención de revertir ese pie plano, sino solamente para, o sea, lo que va a ayudar en sí son los ejercicios. Pero se le manda esto porque su pisada va a ser mejor. Le vamos a mejorar su alineamiento. Sí. Ah, ok. Muchas gracias, doctora, por la aclaración, ¿no? Uh-huh. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, si no hay más preguntas, igualmente en la práctica nos vamos a encontrar con cada uno de los grupos. Aprovecho para informarles, ¿no? Yo creo que la semana pasada estuve con el grupo D, ¿no? Con el grupo D, que habíamos quedado para el 15, ¿no? Aprovecho en avisarles de que para el 22 habíamos quedado, yo lo cambié, pero estoy volviendo a cambiar para el día 6 de mayo, espero, no creo que se mueva ya, para el sábado 6, porque salió un curso importante para mí y voy a tener una capacitación, así que el sábado 22 tampoco voy a poder, entonces para el sábado 6 vamos a tener con todos los grupos, pero por grupos, ¿no? El grupo, los 4 primeros grupos, después ya otra fecha para los siguientes otros grupos. Entonces, para el grupo D es de 8 de la mañana a 9:30, en el local que ya hemos quedado, ¿no? Que está en Javier Prado con Vía Expresa. De 8 a 9:30 con el grupo D. De 9:30 a 11 con el grupo E. Luego, de 11 a 12:30 con el grupo AIF, no. Ya no, ¿no? Ya, ¿hasta qué grupo hay, perdón? F, doctora. Ya, perfecto. Entonces, el D, el grupo, perdón, dígame. Hasta el F, ¿no? Sí, doctora. Ya, ok. Entonces, a las 8, de 8 a 9:30 vamos a tener con el grupo D. De 9:30 a 11 con el grupo E. De 11 a 12:30 con el grupo F. Y ya pasamos con el grupo A de 12:30 a 2. Ya con el grupo A. ¿Ya? Eso es para el primer bloque. Después, en la siguiente semana, vemos, en el siguiente, en mediados de mayo, no sé, ya vemos una nueva fecha para poder completar para los otros grupos que estarían faltando. Entonces, lo que sí les había pedido, que conversábamos hoy día con el grupo E, para que para ese día lleven ustedes, ¿no? Para evaluarlos entre ustedes y poder hacer un poco de práctica, que vayan con ropa, con short, o sea, ¿no? Pueden llevar internamente, no sé, o con un short y con un colito pequeño como para que podamos hacer la evaluación. Si no, también idealmente podrían traer algún sobrinito, algún primito que acepte, ¿no? Que colaborar para que se le evalúe, se le examine. Y de paso, sobre todo si está presentando, no siempre nos falta por ahí alguien que tenga mala postura, ¿no? Escoliosis, algo en la columna o en las piernas, ¿no? Entonces, y aprovechamos en hacer toda la evaluación. Para cada grupito necesito 3 personas, ¿no? O bien 3 pacientes o si no 3 de ustedes. Ya se dividen porque de todas maneras 3 de ustedes para que pase a evaluación si es que no consiguieron algún familiar a quien evaluarlo. ¿Ya? Entonces ya nos estaríamos... Todo lo que mencionó es para el 6 de mayo, ¿verdad? Sí, con todos los primeros 4 grupos que sería primero el D, después el E, el F y el A. Sí, todo es para el 6 de mayo. Gracias. Y de ahí buscamos otra fecha para los otros 2. Estaría faltando el B, el C, ¿no? Buscamos otra fecha
para poder completar la práctica también, de la misma manera. ¿Ya? Muy bien. Gracias entonces, si no hay más preguntas, y para esa fecha podremos, revisen por favor esta teoría que les he brindado, para que ese día podamos conversar. Mañana también tenemos teoría con ustedes, ¿no? Se los voy a pasar también a través de la doctora María Méndez, para que todos lo tengan y puedan repasar, ¿ya? Y ese día conversar ya en la práctica. Muy bien, gracias. Gracias, Buenas doctora. noches con todos. Entonces, Gracias, iba a doctora. pasar la lista, yo ya me retiro, ustedes nomás pasan la lista, ¿ya? Y nos toman capturas de pantalla de los asistentes para pasarle después a la doctora. Gracias, doctora. Ya, gracias, hasta luego.